esta filosofía, Stevens? Yo siempre digo, yo jamás hubiera estudiado párvulo si no tuviera la mamá que tengo y los jardines que tiene. O sea, mi mamá estudió en Estados Unidos, después hizo su primer jardín, el Jardín Infantil Musical Santa Cecilia. Entonces nosotros los hermanos siempre crecimos ahí entre medio, jugando con los niños, pasándolo bien. Y después, claro, mi hermana y yo estudiamos párvulo. Y mi mamá siempre ha tenido la posibilidad de viajar y ver cómo se enseña en Estados Unidos, en Finlandia, en Singapur. Entonces siempre traía como la última novedad, los libros, el material didáctico. Entonces en el fondo, si tú me pides resumir de qué se trata esta filosofía, es simplemente que los niños gocen de aprender, pero a un nivel alto. O sea, que los niños aprendan de ópera, de obras de arte, de música clásica, porque así se enseña en los países, no sé, Finlandia, Singapur, Australia, y aquí en Chile todavía es como, no, es muy difícil, muy complicado, y se puede, y los niños gozan, especialmente ahora que estamos en pandemia, donde la salud mental tiene que ser el tema prioritario, o sea, salud mental, salud emocional, salud mental, salud emocional, y después ver qué cosas uno tiene que enseñar. Pero si uno lo hace mezclado, los niños disfrutan. Oye, Caro, ¿cuál crees tú que ha sido la secuela más importante en los niños? ¿Qué es lo que tú ves ahí cotidianamente? Sí, yo creo que si hubiera que resumirlo en uno, fue que los niños chiquititos fueron los que más caro lo pagaron, y yo lo veía en los papás que decían, tengo hijos más grandes, tengo que teletrabajar, voy a sacrificar al más chico, total es chico. Pero ese término, voy a sacrificar al más chico, yo lo encuentro súper grave, porque si alguien sabe de neurociencia, sabe que el cerebro de los más chicos es lejos el que más hay que cuidar. Entonces ahí se nota cómo en Chile tanto padres como educadoras desconocen la importancia de leer cuentos, del encariñar, de mirar a los ojos, de acurrucarse. Todo eso, muchos niños, yo siento que el año del confinamiento fue un año donde nadie les habló, donde nadie les leyó un cuento y donde nadie los acurrucó. Entonces yo ahora estoy viendo recién, en el fondo, el efecto que eso tuvo a nivel de salud mental y en la parte intelectual también de los niños. Sí, es importante la estimulación temprana. Y como dices tú, me encanta eso que dices, y en la ópera y en las artes, en las bellas artes, no solo en lo formal, ¿no? Esta educación como a la antigua, con el mínimo, ¿no? Pensando que los niños no son unos seres, además están en una etapa que es pura conexión neuronal, puro identificarse, entenderse, conocer, relacionarse. Sí. Y en eso tú me decías que hay secuelas que se están viendo en los niños pequeñitos. ¿Qué has visto tú ahora con la vuelta de los pandemials? Sí, mira, en general, obviamente todos los niños, cada cerebro es un universo único, pero en general, uno en el jardín infantil podía decir, entre los 2 años y medio y los 3, los niños se mueven como en este rango, ¿ya? En general. Pero este año, después del año de confinamiento, ese rango es así. O sea, hubo niños que efectivamente los papás le leyeron todos los días y otros que nunca nadie les leyó. Por lo tanto, a nivel de vocabulario, a nivel de concentración, la brecha de los niños de la misma edad es muy brutal. Ahora, lo bueno es que los gringos empezaron como a preocupar desde septiembre del año pasado en qué hacer. O sea, sabemos que los niños van a llegar distintos a las clases presenciales y no es llegar y abrir una sala y decir mascarilla, alcohol gel y sigamos como si aquí no hubiera pasado nada. Y a mí me sorprendía que aquí en Chile nadie se preocupara ni hablara en qué vamos a hacer a nivel de sala de clase para restaurar estos cerebros heridos. Simplemente hay que priorizar las materias, ¿ya? O sea, no enseñe tanto, enseñe algunas cositas, la priorización. Y yo decía, la priorización da lo mismo. O sea, es fuerte. O sea, yo veía a mi hijo chico, que el año pasado, claro, volvió en octubre a segundo básico, y él se escapaba de la sala y la profesora me decía, es que se va llorando. Y yo, pero, ¿le has preguntado por qué? Y él me decía, es que me ahoga la mascarilla. Entonces tengo que salir para afuera a respirar. Entonces ahí uno como más, bueno, pero levante la mano, dígale a la Miss que quiere ir afuera a respirar, no se está escapando por otra cosa. Entonces todos esos temas en Estados Unidos hubo webinars, hubo cursos, hubo capacitaciones, y yo me los tomé todos y decía, pero ¿por qué nadie más lo hace? Entonces yo capacité a todas mis educadoras y yo les decía, o sea, en el jardín infantil siempre la idea
es que los niños gocen de aprender, esto de la alegría de aprender, pero ahora es la alegría de aprender multiplicado por 8000. Entonces que los niños canten más, se rían más, bailen, salten, disfruten. O sea, nosotros antes teníamos 4 conciertos en el año, ahora tenemos un concierto al mes de ópera, de música clásica, ahora vamos a tener bueno, el conjunto folclórico, en octubre vamos a tener mariachi, porque vamos a enseñar de los mayas y de México. O sea, ¿cómo encantar más aún para ir curando no tan solo los cerebros traumados de los niños, sino también el de los padres? Porque un papá y una mamá ven que sus hijos están contentos, se ríen, los papás también se tranquilizan. Y el otro drama es que la norma sanitaria dice que los papás se tienen que quedar en la reja, los papás no pueden entrar. Entonces, muchos jardines dicen, bueno, el papá y la mamá en la reja, y le desgarran al hijo en la reja y el niño llora. Entonces, eso es no entender ni de psicología, ni de neurociencias, ni de nada. Entonces, tenemos que tomar estas normativas sanitarias y ver cómo le damos el twist o cómo la vamos arreglando para que los niños estén felices y sus papás también. Eso que dices tú es muy importante, porque el padre durante 2 años y medio, 1 año y medio, se ha vuelto la única figura de referencia. Ese que me dice cómo me siento, cómo me sitúo en el mundo. Y por lo tanto, que me saques de ahí, me voy a caer regio la tía del jardín, pero ¿quién es esta figura que yo con cueva alcanzo a entender quién soy yo? ¿No? Porque hay que ponerse en los zapatos de los niños chiquititos. Tú estás hablando más o menos de entre los 3, 4 años. Entre 2 y 4. Entre 2 y 4, cuando esa es la etapa en la que se da el reconocimiento en el espejo, el reconocimiento del yo. Y una de las preguntas que me hacían mucho para que te hiciera era, yo soy de estas mamás que no enchufan a los niños a las pantallas, pero no me quedó otra. Ok, pensemos que no todas las madres dejaron botados a los niños y los soltaron y los sacrificaron. Ya, lo estimulo, pero hay un punto del 24/7 donde me doy y le paso la pantalla. Y tú estabas haciendo una conferencia de eso, me parece muy interesante. Yo en mi libro, el que acabo de lanzar, hablo de las consecuencias de Internet, sobre todo en los adolescentes y en los adultos. Cuéntame tú, ¿cómo ha impactado en los niños? A ver, el ser humano se ha entretenido por millones de años, y créeme que hay familias que lo han pasado 8000 veces peor que nosotros en guerras mundiales, en ciudades sitiadas, en hambrunas, en qué sé yo, 1000 problemas más graves que el nuestro. Pero esta generación de padres ha encontrado la panacea de tener a los niños hipnotizados, tranquilos, que no molesten, que no metan ruido, que no hagan nada pasándole un tablet. No es culpa del niño. O sea, un niño de 2 años está diseñado biológicamente para moverse, para saltar, para preguntar, para gritar. Pero ese niño confinado es un problema. ¿Cómo yo? Yo tengo que teletrabajar, yo tengo que rendir. El niño me molesta, entonces tengo que cerrar mi puerta, pero como va a gritar, porque quiere estar con la mamá, porque claro, a la mamá la adora, y esto de tener a la mamá en la casa, encuentro que es como ganarte el loto, entonces obviamente va a gritar, me molesta a mí, ya pásale el tablet, déjalo viendo tele toda la tarde, total, ¿qué importa? Importa. Entonces cuando uno sabe cuál es la consecuencia de esa acción a nivel biológico, tú lo piensas 4 veces. O sea, mis niños, bueno, son un poco más grandes, pero obviamente estaban aburridos, pero ellos saben autoentretenerse, saben ir a buscar cajas, piedras. O sea, y yo les digo, la mamá tiene que trabajar, y si, al menos mi papá, cuando nosotros éramos chicos, era más duro que yo, ¿eh? Si alguien le decía, papá, estoy aburrido, solamente los tontos se aburren. Los tontos se aburren, y yo me acuerdo, mi papá me decía, ya está en la cajita de los tontos, vaya a jugar, ¿qué está haciendo aquí? Y claro, y ahí nace toda esta exploración que creo que veo en ti, que yo sé, yo soy súper inquieta, y hay un punto que me parece importante resaltar, y es la poca capacidad que tenemos para gestionar el aburrimiento. Esos papás que todavía no saben gestionar el propio aburrimiento, y yo lo veo con el tema de la alimentación. Entonces, ¿usted por qué come? Porque estoy aburrida. Y la comida, ¿cuándo fue entretención? ¿No? Sí. Y tú lo ves también en enchufar los tablets. Sí. Sí, entonces está como la mala concepción de que el niño tiene que estar todo el día estimulado.
La guagua, desde que abre los ojos, la estimulo y le pongo el cascabel y la luz y la linterna. Y la guagua, la única estimulación que necesita es mirar a los ojos a su mamá y que la mamá le diga qué linda estás, qué lindo tu pelo, qué sé yo. Esa es toda la estimulación que necesita. Entonces, ¿cómo lo voy a dejar sentado mirando las paredes? Pásale un tablet con aplicaciones de colores o figuras geométricas porque va a aprender. Entonces, dopamina. te venden esto de que el niño va a aprender y aprenderá 3 cuestiones, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo neuronal? Entonces, lo que yo siempre digo en mis charlas, o sea, yo hasta el año pasado me había leído como 40 libros de prevención, o sea, qué es lo que pasa con las pantallas en el cerebro en desarrollo, etcétera, etcétera, y una tonelada de paper. Pero el año pasado me llegó el primer libro, pero escrito por psiquiatras de rehabilitación. O sea, ¿qué hacer para rehabilitar a un niño de 8, de 9 años que está adicto a los videojuegos? Y yo lloraba leyendo ese libro y ahora me llegan 2 más. Y es más, me llega uno que es escrito por una directora de Fortnite, de Epic Games. Entonces, ¿cómo usar la neurociencia para que tu juego sea adictivo y desde la más temprana edad? O sea, son cara de palo. Publican libros, hacen seminarios. Yo voy a pagar un seminario que me cuesta como $500, que es de, en el fondo, la experiencia del usuario, la UX Games, para hacer adictivo tu juego de video. O sea, ahora me voy a meter como en el cerebro del enemigo, en el fondo, para decirle a los niños, así es como manipulan tu cabecita simplemente por ganar plata. Y el directivo, te juro que ni se arrugaba, decía, aquí el único interés es la entretención y hay que hacer que crea que va pasando etapas, pero no lo podemos hacer muy difícil, pero tampoco muy fácil, para que realmente él crea que está avanzando, pero no hay ni un aprendizaje, y eso es las aplicaciones de juegos de video, de matemáticas, de lectura. Entonces, que te digan así cara de palo. La gente cree que los niños aprenden, pero no están aprendiendo ni una cosa. Yo te juro que me salían chispas. Pero bueno. Ahora, lo bonito de eso, que está bueno decirlo, es que las neuronas, yo, así como tú dices, yo lloré cuando vi yo lloro la primera vez que vi una imagen de cómo crecen las neuronas y de la plasticidad neuronal y cómo se mueven y cómo podemos rehabilitarlas y reconectarlas. A mí me parece, ¿te acuerdas cuando nosotros éramos más chicas? Estaba esta idea de uno pierde neuronas. Sí, uno pierde neuronas si no las usa. Sí. Por como supuesto, está el dicho en inglés, use it or lose it. Tal cual. Entonces estábamos hablando ¿y esta rehabilitación en qué consiste para ti? Es que depende de la edad. Es bien dramático, o sea, hasta los 8 años, tú quitas todo y llevas a los niños a trepar un cerro, a escuchar un río, y los niños rápidamente se rehabilitan, se reinicia el cerebro y puedes empezar ya la terapia más psicológica y todo bien. 9, 10, 11 y 12, ahí la rehabilitación puede ser hasta 2 meses. ¿Ya? Porque este cerebro ya está como medio seteado con tanto placer que obviamente invitarlo a jugar en la pelota en una lata, aprender un instrumento musical para que hablar, leer un libro peor, todo fome. Pero también es posible rehabilitar. El drama es con los niños de 13 años en adelante, porque ahí hay obviamente otras otras hormonas en juego. Ya el cerebro está seteado muy alto, este umbral de placer, y lamentablemente los psiquiatras dicen que estas terapias de rehabilitación no están 100% probadas, o sea, no se rehabilita el 100% de los adolescentes. Entonces hay muchos que quedan así nomás, po. Que le dicen a los papás y los niños le dicen, no tengo nada, o sea, nada me da más placer en la vida que jugar videojuegos, y se quedan por el resto de su vida en su pieza. ¿Qué vas a hacer tú con un guailón, un hombre de 24 años, sin salir de la pieza, que la mamá tiene que llevarle la comida y solamente juega videojuegos? No, yo creo que mi hijo viaje, mochilé, no lo quiero tener encerrado en la pieza jugando videojuegos. ¿No? Y eso es muy común hoy en día, y también se convierten en estos tiranos, ¿no? Porque la mamá efectivamente termina llevándole a un guailón la comida mientras juega. Y si llega a quitarle el estímulo, porque esto funciona en el circuito de recompensa del cerebro, lo que decías tú, el cerebro infestado, ¿no? De dopamina. Y de otros neurotransmisores. Mostraban porque claro, tú vas a Alicia hoy día, o al Home Center, no sé, y te venden el set completo de muebles para tu gamer. La silla, sí, la más cómoda, para que puedas tirar las piernas, para que no vaya a tener coágulo, la mesa con las luces, o sea, todo para tu gamer. Pero no se mueve, tuviste Wall-E, me imagino, con sí, la película. Sí. Pero en Japón te venden la pieza gamer, que es una cama con todo a la mano, para que tú tengas tu celular acá,
toda la comida, y obviamente la foto es pura comida chatarra, o sea, ni siquiera te bajas de tu cama. O sea, Es impresionante porque yo decía eso, yo me dedico a los adultos, entonces el cerebro ya se setió, los niños de 14, 15 años, es bien dramático, y ahí es donde también yo creo que hay que sacarlos a vivir en el mundo, ¿no? Y sí, el eso me va a problema, costar peleas y me va a costar enfrentamientos y terapia, pero es necesario hacerlo. sí, pero el problema es que aquí en Chile está muy normalizado y la gente no, como que se sorprende cuando yo le muestro los rankings OECD de que Chile pre-pandemia es el país número 1 de niños empantallados en el planeta. O sea, no estamos dentro de los top 10, somos número 1. Entonces, si a eso le sumas el confinamiento, las cuarentenas, muchas mamás me escriben y me dicen, Carolina, mi hijo está de 8 a 1 en clase online, después juega de 1 a 5 juegos de video, le apago el juego de video, se va al celular, le quito el celular y se va a la tele. Estamos hablando de niños que están todo el día frente a una pantalla, que en ningún minuto se aburrieron, en ningún minuto conversaron con los papás, y eso es grave. Y los especialistas norteamericanos dicen que, bueno, ellos están observando, analizando todo de todo el planeta, pero los resultados los van a tener en 15 años más. Entonces, en 15 años más me va a dar mucha pena que digan, bueno, Chile es el país que tuvo más confinamiento, que los niños no tuvieron clase, piensa que hay niños que llevan más de 1 año y medio sin clases presenciales, el nivel de salud mental y emocional en este país está por el suelo, y esos niños en 15 años más, ¿qué tipo de adultos van a ser? Entonces, esos resultados van a ser dramáticos. Entonces, tenemos que hacernos cargo ahora de capacitarnos, no tan solo de los profes, como mamás, como papás, para saber cómo ayudar, cómo guiar. Hay mucho por hacer. Oye, mira, y yo voy a hacer un paralelo con lo que hago yo, ¿no? Me preguntaron mucho por la comida, ¿no? Cómo esta pandemia de obesidad que estaba antes en Chile, donde las cifras de los niños llegan al 55% de sobrepeso y obesidad, que es dramático también. O sea, mira cómo vamos ganando en todos los rankings, empantallados y gordos, lo que va de la mano, ¿no? Exacto, Y sí. finalmente ambos funcionan en el mismo sistema del cerebro. Entonces el cerebro infectado otra vez de dopamina, de serotonina, de endocannabinoides. ¿Cómo lo haces con los niños? ¿Cómo has visto el tema de la alimentación en los niños? No, o sea, pésimo. O sea, si ya como tú dices, veníamos mal desde antes, pero ahora el problema de las pantallas es que en el fondo la forma de hacer que sean adictivas es que está todo fríamente calculado, de manera que en el caso de los videojuegos, ellos hacen los test que si en los primeros 3 minutos a los niños no se le dilatan las pupilas, no le aumenta el ritmo cardíaco, no le aumenta la presión arterial, no le sube el nivel de azúcar en la sangre, y Tal no cual. está este mega chorro de dopamina, el juego no sirve. Entonces, los pediatras norteamericanos dicen, un niño puede no tener ni un pariente diabético, pero ni uno, pero todos los días juega 40 minutos. Piensa en las niñitas adolescentes, no están media hora en las redes sociales, están todo el día. Eso significa el nivel de azúcar en la sangre alto por horas, por meses, por año, les va a dar diabetes tipo 2 y eso es grave. Entonces, si a eso le sumas una mala alimentación, es una bomba de tiempo no menor. También el tema o sea, si tú dices ya, la presión arterial alta por meses, por año, y le sumas la papa frita, el colesterol, es obvio que va a terminar en Y el problemas al azúcar. corazón. Y el azúcar, además de me la está provocando el videojuego, me la estoy comiendo porque ese niño está al lado con los chocolates o con la papa frita, es a la vez. Sí. Y además tenemos esta idea que son inocuos, ¿no? Ah, se entretiene. Sí, Aprende, aprende, se entretiene. socializa. Pero es que yo digo, ¿dónde? Pues saquemos el diccionario. ¿Cuál es? Es que socializan a las 4 de la tarde, se juntan a jugar Fortnite, conversan y socializan. Sí. Y yo, por favor, saquemos el diccionario y veamos qué significa socializar, cómo desarrollar la empatía, mirando a los ojos, viendo tu expresión facial, tu expresión corporal. Eso no está en el videojuego. Bajo ningún punto de vista, y los seres humanos además tenemos todo un tema con el rostro, con la cara, con los movimientos faciales, nos entendemos así, nos comunicamos con la mirada del otro. Y eso es muy importante. Entonces tenemos el cerebro lleno de azúcar por todos lados. ¿Cómo salimos de ahí? Primero que nada, no creyéndonos nada ni a ti ni a mí. Ya yo siempre invito a la gente, no me crea ni una cuestión, no me crea. Porque si no me cree, va a ir a leer.
Y cuando uno toma las riendas del asunto y tú empiezas a investigar, ahí empiezas a tomar acción. Porque a mí mucha gente me dice, oye, tengo un hijo de 7 años adicto a las pantallas y no sé qué hacer, ¿qué hago? No sé, pues dígame usted qué hacer, pues. Si tiene 7, desconecte la cuestión, no pague la cuenta del celular, son cosas como para mí obvias. Entonces, los papás hoy día no tienen idea. Entonces, es labor, yo siempre digo, de los colegios, de los municipios, del Estado, hacer capacitaciones, charlas para alertar. Y por eso a mí me dio mucho gusto la noticia que hoy día salió en el Mercurio, porque yo fui a Estados Unidos el 2019, antes de la pandemia, a estudiar este tema con psiquiatras y decían, hoy día las empresas tecnológicas contratan a los mejores psiquiatras, los mejores psicólogos, tienen a gente de tecnología brillante, o sea, el nivel de inteligencia artificial hoy día es brutalmente buena. Por lo tanto, los teléfonos tienen esta capacidad de reconocimiento facial, pero no, y nosotros deberíamos exigirle a las compañías que por el solo hecho de, si mi hija tiene 11, prende el celular por reconocimiento facial, automáticamente quedan afuera pornografía, redes sociales, juegos de video violentos, etcétera, etcétera. Solamente, no por comprar cosas, sino que simplemente por reconocimiento facial. Pero la industria no lo va a hacer de mutuo propio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Gran Bretaña, primer país que se la juega por sus niños y dijo, la industria de los videojuegos, redes sociales, tiene que cumplir todas estas reglas. Y si no las cumple, las multas van a ser astronómicas. Y ahí calladitos, al día siguiente, sí, con inteligencia artificial, reconocimiento facial, vamos a hacer esto y esto otro. Porque la tecnología está. Pero si nosotros los papás no hacemos un movimiento social para exigirle a nuestras autoridades tampoco no van a hacer ni una cuestión. Si al diputado que le importa, al diputado le llega la tremenda coima porque le conviene un tablet por cuna, un tablet para todos los niños de Chile. El otro día me ofrecieron así la cantidad de plata para promocionar una aplicación. Imagínate, se equivoca, o sea, está tan perdido en el espacio. Como en Chile nadie lee y los niños no leen y su nivel de comprensión de lectora es tan baja, crearon un juego de video para desarrollar la comprensión lectora, imagínate, y querían que yo los avalara, y yo decía, tú estás enfermo, pero Carolina, te ofrecemos más y más plata. Entonces hay tanta plata de por medio que las autoridades se venden, los directores de colegio agachan el moño y total, con tal de tener a los niños callados, sin molestar, sin moverse, porque con la salud mental por el suelo, los niños están más inquietos. Pero la solución no es esa, la solución no es callarlos a punta de pantalla, es trabajar su salud mental y su salud emocional. Entonces, por eso digo, de repente me baja la tontera de que pierdo la esperanza con este país y digo, bueno, ya, pero aquí estoy, hay que ponerle el hombro, ¿no? Esta es la trinchera. Yo, en eso también con la industria alimentaria, es lo mismo. Yo le digo, tienen a los expertos, o sea, lo único que no te mienten es que no vas a poder resistirte a la última tentación dulce. Mira todo lo que nos costó la ley de etiquetado, las coimas, fue lo mismo. Entonces, y el tabaco, una generación antes, sí, es lo mismo. Los doctores fumando. Es lo mismo. Entonces, estos psiquiatras norteamericanos dicen, en 15 años más, o sea, de aquí a 15 años más, va a quedar tan la escoba a nivel de salud mental, emocional, suicidio, niñas cortándose brazos y piernas, más atentados en los colegios, va a quedar tan la escoba que en 15 años más se va a regular y se va a legislar. Pero el problema es que mis niños son parte de los conejillos de India, pues. Entonces, esos números rojos, que van a ser estas bajas, esos números rojos tienen nombre y apellido y son hijos de alguien. Por lo tanto, tú tienes que jugártela por cada niño. Y a mí ¿sabes lo que me da pena? Y tú como psicóloga ahí me puedes ayudar. Porque uno como mamá da la vida por sus hijos. O sea, yo me tiro al río por mi hijo. Y muchos papás me han dicho, lo perdí. Ya no hay nada que hacer. Y yo, usted no pierde a nadie. Es su hijo, tiene que seguir intentándolo. Si el cabro tiene 14, no, ya lo perdí. Entonces, esa actitud derrotista de, ok, le pasé el videojuego, la embarré, pero ya lo perdí, yo encuentro que no es posible de parte de los padres. Es que también habla de una generación de padres que quisieron entregarle todo a sus hijos. Todo a disposición, comida a disposición, tablets, tecnología, al menos en los medios medio bajo, ¿no? Y en los niveles más bajos también. Esto que dices tú, las empresas regalan tablets como locos.
y regalan comida chatarra como loco, y la pizza es vegetal, y todas esas cosas que uno escucha que son patriarcas. ¿Tú sabías eso en Estados Unidos, cómo trataron de pasar la pizza como vegetal en la... No te creo. No, si la industria... y las coimas y todo eso. Ya, pero vamos, pongámonos optimistas, Carol, Ya. porque a mí me encanta la educación emocional, que creo que hoy día debería ser y obligatoria en los colegios. Sí. Decía Maturana, ¿te acuerdas? ¿Cómo no está eso puesto? Porque si nos vamos a la biología y nos centramos en la biología, los seres humanos somos bastante más que bueno, solo... curso paso el dato. Hay un curso maravilloso que es en Boston todos los noviembre, organizado por una organización que se llama Learning and the Brain. Y yo he tenido la suerte de ir varios años a Boston presencial y todo. Y el año pasado, obviamente, fue vía Zoom. Y decían que en el fondo MIT, o sea, MIT es una universidad de puros genios matemáticos, estadísticos, científicos, y el MIT dijo, la única forma de curar un cerebro traumatizado por la pandemia es con mindfulness, y aquí tiene los escáneres. Entonces, no es, hagamos una meditación, sácate un mantra, tócate el cuenco y cántate una canción. El charangolileo, digo yo. Claro, y que kumbaya, no. Capacitar a todos los profesores en prácticas de mindfulness, yoga y salud mental y emocional, hoy día es la base para curar al cerebro con trauma, porque todos los niños y todos nosotros hemos sufrido trauma, mayor o menor, pero todos estamos medio traumatizados. Entonces, que el MIT te diga que es la única vía, no hay otra, con mindfulness, entonces no tengo otra que hacerlo. Que además, mindfulness es meditación. Está probada hace 2500 años. Claro, pero ahora llegó el escáner, ¿no? Entonces, si alguien pensó que era hippie, que el Buda, que la cuestión, no, es escáner. O sea, vea el cerebro. Y esas investigaciones, Caro, yo las leí hace 15 años. Empezaron a hacer la resonancia, con la aparición de la resonancia magnética funcional, que metíamos a todo el mundo para probar todas las teorías, para ver qué se iluminaba el cerebro. Todas esas que hay con la cara de alguien que tú amas, alguien que tú odias, que se ilumina el cerebro y qué emoción surge. Hay algo que pasa con las pantallas que a mí me parece importante destacar en esto de la salud mental y emocional, y es que las pantallas no son inocuas, ¿no? Cuando yo estoy frente a una pantalla, una niña de 12, 13 años que ve referentes, hoy día tú has visto que hay niñas que quieren parecerse a su avatar, piden cirugía plástica para parecerse a ellas como se ven en la pantalla. Imagínate el espejo, el Black Mirror, ¿no? Como la serie. Y pasamos de una emoción a otra, porque mientras yo estoy conversando contigo, me entra un WhatsApp que me altera, y mientras entra una red social donde hay una niña súper flaca o logrando algo que yo no he logrado y me da un poco de envidia, y después me meto a Twitter y me pongo a pelear con alguien, y después me meto al videojuego y me olvido de la realidad. Y todo eso tiene impacto sobre las emociones. Vivimos con todas esas emociones a la vez. Sí. Y cuando tú decías, o sea, esos niños van a ser diabéticos, esos adultos. Acuérdate que hay esta teoría de la diabetes tipo 3, ¿no? El Alzheimer. Sí, sí. Quiero ir a las preguntas un poco, Caro, porque me mandaron millones. Mi hija de 5 años tiene pena y quiere comer. Hace pataletas de 15 minutos y no hay cómo consolarla. La de 2 años llora mucho y rápido. Es niña de pandemia, pero se agudiza. Sí, yo soy bien mamífera para mis cuestiones, y la guaguita, los niños en el pechito de la mamá. A ver, yo nunca me voy a olvidar, y aquí cuento esta es una anécdota de la vida real. Mi papá es ingeniero civil, entonces cuando nosotros éramos chicos y queríamos perro, él hizo un estudio. ¿Cuál era el mejor perro para los niños? Y estudió y llegó a la conclusión de que era el boxer. Ya, fuimos al kennel, nos dieron el perro y el veterinario dijo, este perro está recién separado de su madre, por lo tanto tienen que tener una muñeca de trapo y adentro le hacen un tajo y le meten un reloj que suene tic-tac. Y yo, imagínate, mido 1,80 m, pero mido 1,80 m desde los 11 años. Entonces mi mamá me tenía una muñeca patas largas que era yo. Entonces yo doné mi muñeca, mi mamá le puso el reloj, y nunca me voy a olvidar cómo este cachorrito se fue directo al TikTok, calientito, a escuchar el corazón, que en el fondo era el reloj. Y yo ahí dije,
cuando yo tenía, ¿cuánto? 10 años, 11. Cuando yo tenga hijos, mis hijos no van a escuchar ni un reloj, van a escuchar el corazón de la mamá. Y me acuerdo que yo tenía que firmar papeles en la clínica para que no me separaran la guagua y la guaguita arriba de mi corazón. Y eso tranquiliza a los niños. Entonces, obviamente, si tu hija llora y quiere comida y tú dices, quédate tranquila, ándate para tu pieza, nunca se va a tranquilizar. Las crías se tranquilizan con una mamá tranquila, un papá tranquilo que acoja. Y bueno, cómanse una manzanita, no sé, una fruta, así. Pero no sé, yo encuentro que hay tanta como, se pide tanta información científica y yo encuentro que la solución estaría en llamar a la abuelita. Abuelita, ¿qué haría Tal usted? cual. Y listo. Back to basics. Sí. Volvamos a la naturaleza, ¿no? Y también te pregunto por el caso contrario. Tengo estas mamás que están en se lo come todo y no sé qué hacer con esta ansiedad, que es de este encierro y de este dejarlos de lado, ¿no? También por tener que trabajar y producir. Y está el que no come, y que son unas luchas gigantes para que coman. ¿Cómo abordas tú eso? En el caso de los niños, yo no soy experta en alimentación, ni mucho menos, pero yo cuando estaba en Harvard en 2006, a mí me impresionó porque estaba el tema de terapia de comida. Y yo, ¿what? Nunca lo había escuchado en mi vida. Y dije, qué rico, en Chile no pasan esas cosas. Esto pasa aquí en Estados Unidos, son todos guatones. Y llego a Chile y hay centros de food therapy. Y yo, ¿qué es eso? Entonces, me pasa que nosotros en el jardín solamente los niños de colación llevan fruta, nada más. Fruta en pote reutilizable y agua en pote reutilizable. Nada de barritas, nada de compotas, nada de nada. Y siempre hay un grupo de mamás, no, es que mi hijo no come fruta, no, mi hijo no come nada. Bueno, tenemos que enseñarle, pero con cariño, con exigencia. Pero obviamente si no come fruta y tú le das yogur y cuestiones, obviamente se va a ir por el yogur o la papa La frita. industria le mete Exacto, neuroquímicos a la papita y exacto. Entonces, a la barrita de cereal, ¿no? claro, entonces, por ejemplo, yo digo a las mamás, nosotros enseñamos un método que se llama Letterland, donde la A es la Annie Apple y tenemos una manzana gigante de disfraz. Entonces, si hay que hacer fiesta y nos disfrazamos de Annie Apple para que el niño quiera comer la manzana, lo hacemos. Lo que pasa es que la gente quiere todo ya. Es como, dame el tip para que coma fruta mañana. Es que no hay tips, señoras, y la Es cuestión es sin proceso. prisa, pero sin pausa. ¿Ya? Y mira, alguien, no alcancé a leer, pero dame el tip, ¿no? Dame el tip. Y tú dices, mira, hay unos estudios gigantescos acerca del mindfulness. Yo te digo lo mismo. Nosotras que hemos estudiado neurociencia y nos encanta, sabemos. Y te pregunta, ya, y aparte de mindfulness, ¿qué puedo hacer? Entonces, espérate, tú quieres un tip, te estoy diciendo cuál es el tip, pero ese requiere trabajo, Sí, pues. requiere límite y requiere dedicación. Y como la salud mental está mal en todos, de capitán a paje, Y entonces, venía de antes. Si esa por supuesto, mochila, lo que pasa es que antes no la queríamos ver y nos hacíamos los locos. Lo que pasa es que ahora se reventó la salud mental, entonces no nos queda otra que hacernos cargo, pero ojalá no hubiéramos dado cuenta hace 10 años atrás. tal cual. Y además estábamos distraídos, ¿no? Porque teníamos y la compra y el juego y las pantallas y la red social y la serie. Mira lo que pasó con Netflix, ¿no? Las parejas hoy día, ¿qué hacen? No tienen relaciones Maratón, sexuales. ¿Qué ven? Netflix. Y esa es la misma pareja que al día siguiente se levanta agotado. agotado porque se quedó hasta las 3 de la mañana literalmente tragándose una serie con comida, con el azúcar por allá, y tiene que educar a este niño que Y cuando demanda tú no has dormido, no tienes paciencia. O sea, yo lo veo en regulación mí. emocional. Yo encuentro que estoy carreteando y para mí esto es alta noche. O sea, Carolina Pérez a esta hora duerme, Mira, por favor. Porque yo si te no, cité al a día esta hora porque siguiente dije, las mamás a esta hora empiezan a bajar un poco para no, que yo a pudieran las 9 verse estoy contemplados. durmiendo. Yo necesito 10 horas de sueño para el día siguiente estar un poco inteligente y tener paciencia, porque uno tiene que estar en paz, tratar y ponerle empeño, porque el problema con la pandemia es que estamos con la reacción a flor de piel. Entonces, pre-pandemia a lo mejor te decían fea, ya da lo mismo, pero te dicen fea y explotas, y los niños están iguales. Entonces, por Irritabilidad. eso, sí, heavy. Entonces, por eso uno tiene que decir, y yo me acuerdo que tuvimos la conversación con mi marido el año pasado en mayo,
Dijimos ya, a ver, ¿qué pasa si te mueres tú? Ok, aquí están los papeles. ¿Qué pasa si me muero yo? Aquí están todos los papeles. O sea, está todo en orden. Ahora hay que velar por la salud mental de nuestros hijos, pase lo que pase, porque aquí se pueden morir los abuelos, me puedo morir yo, y así que disfrutemos. Pero ese switch hay que hacerlo consciente y conversado. Mucha gente aperró durante toda la pandemia, y que bien, el ser humano es resiliente y aperra, pero cuando la cosa empieza a estabilizarse, explota la ollita a presión, y ahora se está viendo la explosión. Yo en el jardín yo lo veo, en los papás, en los niños, como ahora se están asomando todas las cosas que estaban calladitas. ¿Y con qué te has encontrado en eso? Uf, no, ahí tendríamos que tener otro live. Ahí tendríamos que tener la vida, ¿no? Pero ¿qué es eso que tú has... Porque yo he hecho dos distinciones que tienen que ver con el poco control emocional, con la falta de sueño en los niños también. Con el encierro también se alteró el sueño, por lo tanto también ese niño está descontrolado emocionalmente porque no tiene el balance. Entonces, ¿qué recomiendas tú con el Es sueño de los que, niños? y nuevamente lo mismo, el estudiar te empodera. O sea, hoy día se me quedaron dormidos en el jardín 4 niños. 4. Porque claro, cambiaron la hora, ok, pero si cambian la hora, tú sabes que los niños se tienen que acostar entonces una hora antes, y sabes que va a amanecer más oscuro y todo. Y yo les decía a las mamás, está agotado. No, es que ayer igual lo pasamos súper bien y con el cambio de hora durmió como 8 horas. Los niños preescolares tienen que dormir 12. 12. No, pero 12 es mucho. No, si no lo inventé yo. Ya, o sea, es el cerebro de tu hijo que para reiniciarse, para hacer todo su trabajo nocturno, necesita 12 horas. Entonces, si no, empezamos a acarrear problemas, a acarrear para el día siguiente. Y lo que yo siempre explico en mi charla, o sea, el cerebro tiene un trabajo de día y otro de noche. Y uno de los trabajos de noche es organizar en distintas cajas, compartimentos, lo que aprendió en el día. Pero si le pones la pantalla antes de acostarse, el cerebro está en modo día, entonces no organiza nada. Hoy día, anda a pedir una hora una terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, no tienen hora ni para 4 años más, está todo colapsado por cosas que se pudieron evitar si es que los papás hubieran sabido, porque si los papás cometen errores no de mala onda, es porque no lo saben. Entonces, por eso, pues ya, entonces los encargados de saber, que somos los profesores, las autoridades, qué sé yo qué, tenemos que hacer más conciencia, explicar más. Pero también las municipalidades pueden hacer talleres ahora online, imagínate, no cuesta nada, pero para eso hay que querer hacerlo. Y hay mucha gente que aportilla para el otro lado. Sí, pues, todo el pato. Mira, otra pregunta más te voy a hacer. Ya dijimos que la forma era mindfulness, mantener al hijo acá. Es un proceso, es largo, toma tiempo. Ir regulando esto poco a poco. ¿Cómo partir? Partir Alguien que nos ya. está escuchando dice, me hace mucho sentido lo que dice la Carola, esta conversación es increíble, pero termino, apago, abro mi WhatsApp y me fui. Y Claro. vuelvo. Primero, hay un dicho que dice, los hijos hacen lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen. O sea, yo no saco nada con decir, no, no usa el celular, ¿no? Y si tú estás todo el día pegado. Ya mi marido siempre me alega porque mi celular no tiene sonido, no tiene notificaciones, no tiene nada. Entonces, a mí no me suena, ni por teléfono ni nada. Yo tengo una vida, todo el mundo, no, es que alguna emergencia. Mi vida es súper fome. O estoy en mi casa o estoy en mi jardín, y en las dos partes tengo teléfono fijo, entonces no hay drama. A la antigua. Claro, entonces a mí como no me suena, yo no me distraigo. Entonces cuando yo estoy. ¿Ya? Entonces, ese es como un consejo para los adultos, porque esto de vivir, o sea, de verdad, de repente cuando tengo que estar en alguna consulta y la gente, plin, 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 puede bajarle el volumen a su cuestión porque yo estoy leyendo y me desconcentra. Y entonces primero practiquemos la desintoxicación nosotros los padres, y cuando lleguemos, a menos que haya una ginecóloga que tenga paciente de parto, todo el resto no tenemos grandes urgencias, ¿ya? Y leer con los niños. Para mí es súper importante la lectura en voz alta, juntitos, acompañaditos, leer. Eso hace que los niños bajen las revoluciones, te conecta. Y con el tema del mindfulness, a mí me ha sorprendido la cantidad de centros buenos que hay, que imparten cursos, que hacen material, porque claro, como yo compro todo afuera, hace mucho rato hay miles de libros de mindfulness en inglés, pero ahora están traducidos al castellano, hacen cursos de yoga para papás, mindfulness para papás, pero aplicados a los niños, o sea, hay Y lugares por para aprender, último, hay. en Netflix
hay una serie maravillosa ¿Ya? donde te enseñan a meditar y te enseñan cosas prácticas. Entonces, no vea La Casa de Papel hoy día, que ya estuvo todo el mundo sin dormir el fin de semana. Vea este Headspace, que es Lo voy a ver, famosísimo, lo voy a ver. y te enseñan meditaciones cortitas, prácticas, que tú las puedes hacer. Hay una aplicación que tú puedes apagar el teléfono, que tiene esa gracia, y escuchar sonidos, todo esto del ruido blanco, de conectar a los niños con los latidos cardíacos, con la mamá. Y también para el tema, por ejemplo, yo del peso y eso, sacar a los niños a jugar. A mí me llama la atención como adultos, niños, adolescentes, hablan, ya los más adultos, porque los niños no pueden, gracias a Dios, ir al gimnasio. Y entonces esta tortura, ¿no? Y sabemos que el cuerpo no te suelta un gramo de grasa si está con cortisol. Entonces esa persona que va a las 6 de la mañana, digo, esto es una tortura, no pasa nada. ¿Y si vamos a jugar tenis? ¿Y si vamos a jugar fútbol con los niños? Entonces recuperar el deporte también, me parece importante. No en mi caso, con la gente que me sigue para bajar de peso. Por lo que estás diciendo tú, porque eso nos conecta, somos seres gregarios, nos tenemos que mirar a los ojos y a la cara, y los deportes hacen eso. Te enseñan emociones también, porque yo harto escucho la tolerancia a la frustración, ¿no te ha pasado? Baja tolerancia. A mí me da una rabia enorme, porque vaya a jugar tenis, va a aprender a perder, a ganar, a estar con otros. No, y además con esto de la vuelta a clases presenciales, o sea, en Europa que ellos volvieron antes, decían con todo el tema del contagio, volver a cómo debieran ser las clases en la naturaleza, en un espacio abierto, como lo hacen los escandinavos hace mucho rato. ¿Cierto? De estar encerrado en una sala de clase es de los últimos no sé cuántos años nomás. Entonces, por eso digo, o sea, de las cosas buenas del COVID es que nos ha hecho cuestionar. Ahora no sacamos nada con cuestionar y bueno, ya, ok, volvamos a lo mismo. Tenemos que hacer cambios, pero cambios conscientes y conversados con, no sé, con los amigos, con el barrio, pero hacer cosas. Yo creo que el chileno es muy de criticar, está todo mal, está todo mal, está todo mal, ya, pero pues tú me sorprende, cuando me invitaron al 7 el otro día, el periodista me decía, ya Carolina, pero todo el mundo ya por el teletrabajo, los papás están todos cansados, igual hay que pasarle el tablet, ¿cuál es el término medio? Porque es lo que hay. Bueno, no porque sea lo que hay, yo voy a acceder, yo siempre tengo que aspirar al ideal. Me decía, no, si es que yo sé que eso es lo ideal. Bueno, a lo mejor no voy a lograr el 100% el ideal, pero tengo que aspirar por último al ideal. No me puedo quedar en el charco como estamos todos fritos, estamos todos mal. Y ahí hay una pregunta también con respecto a los videojuegos. Bueno, yo no le compro, pero se queda fuera del juego con los compañeros. Sí, mira, esa chiva a mí, me acuerdo que de los primeros libros que yo me leí, decía, a usted lo van a tratar de engañar diciéndole que su hija va a quedar afuera de todo, si no tiene smartphone. Sí, se va a quedar afuera de todo lo que tú no quieres que esté dentro, pornografía, cyberbullying, sexting, etcétera, etcétera. Y los niños que no tienen videojuegos, sí, se van a quedar afuera de este grupo de cabros sin neurona. Entonces ellos van a ser amigos del grupo de los cabros entretenidos que van a jugar a la pelota, que van a ser presidente de curso, que se les va a ocurrir cosas. Y cuando tú ves que la OSD dice que para el siglo XXI los únicos que van a poder sobrevivir este mundo incierto son los futuros adultos que tengan pensamiento crítico, que sean innovadores, que sean creativos y que sepan resolver problemas. Y esas 4 destrezas la pantalla las destruye. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender que tu hijo sea un aporte para el país? Porque socializa jugando videojuegos. Entonces, mis niños desde el día 1, o sea, yo me acuerdo cuando mi hijo estaba en prekinder y lo invitaron por primera vez a jugar, yo le dije a la mamá, ok, muchas gracias, pero no tiene permiso ni para ver tele, ni para jugar videojuegos. Si está ok contigo, perfecto. Si no, te invito a tu hijo a mi casa. Entonces, también uno como mamá tiene que exigir. O sea, yo no le doy copete a mis hijos en mi casa, por lo tanto tampoco voy a dejar que le den copete en otra casa, ¿te fijas? Yo es lo mismo que decía con respecto a los dulces, ¿no? Y a la comida chatarra. ¿Usted le da pisco sour en la mañana al niño para que se vaya más feliz a clase y esté más desinhibido y lo pase bien? Perdón, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué le da una barrita de cereal? Y por último, ese me da más pena, porque la mamá que compra una barrita de cereal compra la idea que le está dando algo sano. Exacto. Por último, la que le manda una galleta chatarra. ¿Sabe? Lo asume. Está en esta. Sí. Y lo que tú dices es importante. Es cómo yo pongo límites, le pongo límites al otro.
voy educando también a mi entorno. Exacto. Y finalmente es asumir la pérdida. Y eso a los seres humanos nos cuesta mucho. Sí. Porque si va a perder un amigo por no jugar videojuegos, prefiero que los juegue. Si va a perder un amigo por no drogas, y lo que dices tú, ¿y ya? ¿Y qué? Sí. Y va a encontrar otros. Y eso también va mucho en cómo te criaron a ti, porque, a ver, como yo te digo, o sea, yo mido 1,80 m desde los 11 años, o sea, siempre fui rara, ¿ya? Todas mis compañeras me llegaban ni al codo. Entonces, mis papás siempre nos educaron en que si tú ves algo que no corresponde, lucha por eso, ¿ya? Si a todos en la playa le compran manzana confitada, que me acuerdo que mi hermana hacía pataleta, mi papá dijo, por A, B, C y D, este papá y esta mamá nunca les van a comprar una manzana confitada. Pero ¿qué es lo que hizo Carolina adolescente? Que la adolescente obviamente miente, quiere romper con los padres, tenía mi mesada y que me fui a comprar la manzana confitada. Ay, yo nunca me la compré, fui más obediente. Fíjate, todavía no me la como. Y dije, mis papás tenían razón. ¿Te fijas? Entonces, uno como mamá, o sea, yo si hay algo que valoro en mis padres fue siempre que eran consecuentes y que les importaba un rábano lo que hiciera el resto. Entonces yo como mamá les enseño lo mismo a mis hijos. O sea, si todo el colegio tiene smartphone, bueno, problema de ellos. Pero yo porque te quiero y te cuido, no te lo doy, pero no te lo prohíbo porque sí, yo te explico, porque eres un ser inteligente, eres mi hijo, y yo te explico por A, por B, por C y por D. Y yo nunca me voy a olvidar también, mi hija era chica, ¿eh? Tenía como 6 años, y en un arranque me dice, mamá, cuando yo sea mamá, a mis hijos les voy a dar Coca-Cola. Bueno, le dije yo, la mamá va a ser usted y yo voy a ser abuela y voy a estar en mi templo zen en Japón. Mi responsabilidad es usted. Y si usted a los 18 años o cuando sea mamá decide hacerlo, significa que, bueno, no lo hice muy bien, pero bueno, eso es parte ya de su decisión. Y después pasó un rato, no, mamá, es verdad, tienes razón, no les voy a dar Coca-Cola. Eso es bien importante. Tendemos a tratar a los niños como si fueran un animalito, ¿no? Que no entiende, ¿no? Es que los niños no entienden, ¿no? Si no se dio cuenta que nosotros estábamos peleando, porque como estábamos peleando para callar, no se dio cuenta. El niño se da cuenta de todo. Sí. Tiene una parabólica gigantesca, sobre todo para cuando se trata de sus cuidadores, porque tú eres la persona de la que dependo, por lo tanto, yo sé como niño cómo tú te sientes. Mamá feliz, niño feliz. Mamá dormida, niño ansioso. Sí. Y es así, entonces hay que partir. A los que nos preguntan, ya, pero ¿cómo partimos? ¿Cómo bajamos esto a la cancha? Límite. Coherencia. Coherencia. Y yo encuentro que yo siempre digo, o sea, el día que yo me muera y esté en mi sarcófago ahí, yo quiero que mis hijos digan, no quiero que mis hijos digan, sí, mi mamá que me compró 4 pares de zapatillas, que me dejó jugar, no sé qué. No, yo quiero que mis hijos digan, hoy la mamá entretenida, que me tocó, que nos paseó, etcétera, etcétera. Y un piropo que me echó mi hija, que te juro que decía, lo estoy haciendo bien, me dijo, tú no eres como todas las mamás. Y yo, es que el día que a mí me digan que soy normal, me tiro al río. O sea, para mí, entonces, eso a los niños les da a ellos fortaleza para ser distintos en un país donde tú para pertenecer tienes que ser una oveja que acata y que eres igual al resto. Ven a la mamá y al papá que son distintos y se oponen al resto y dan la pelea, eso a ellos les da tranquilidad de, ok, yo no juego videojuegos, no tengo smartphone, pero es por mi bien, y yo armo Lego, y yo hago esto, y armo, qué sé yo, avioncito del Barón Rojo, leo otras cosas. ¿Y qué hacemos con la pataleta? Esa pataleta gigante cuando queremos hacer el cambio. Es que los niños tienen memoria a corto plazo muy corta. Entonces, me pasa en el jardín, los niños empiezan pataleta, ¡uy, la hormiga atómica! ¡Ay, la hormiga! Se me va a tirar por paracaídas la hormiga, y al niño se le olvidó. Chao. Así las pataletas. Cambio de switch, pero no enganchar, sino que hablar de otra cosa y listo. Y los niños te van a hacer pataletas hasta los 8 años, 2 días, si que le quitas la pantalla. 9, 10 y 11, 12, un mes que tienes que estar de entretenedora de tu hijo, porque tu hijo no va a hacer nada, va a decir que la vida es una porquería. Pero insisto, mientras antes lo hagan mejor, porque de 13 en adelante tiene que ser con terapia psiquiátrica o psicológica, y aquí en Chile no hay centros de adicción a las pantallas, ni psiquiatras especialistas. No, y además, perdón, pero también la psiquiatría tiende a biologizar todo y el medicamento, que esa es otra industria, y si nos podemos, estamos pelando la industria de la tecnología, estamos pelando la industria
de la alimentación, estamos pelando a la industria de los fármacos, o sea, ¿qué hacemos con esa información que hoy día les estamos dando? Si no, yo siempre digo, si ya nos escuchó, sonó. Ya sabe. No, yo siempre digo, en el fondo, Ya sabe. es como las películas de donde salen los alcohólicos, ¿ah? Cuando van alcohólicos anónimos, cuando el alcohólico anónimo dice, hola, soy Carolina, soy alcohólica, cuando tú lo reconoces, de ahí empieza para arriba. Entonces, reconocerlo. Empieza el trabajo, obvio, pero al menos hay que partir reconociéndolo. Entonces, como dices tú, si estás acá, y lo que yo siempre digo en mis charlas, usted dése por advertida, porque esa mamá en los años 30, que su ginecólogo le dijo, fume nomás, para que esté tranquilita, mijita, fume los 9 meses, porque no le va a pasar nada. No hay ningún estudio que diga que haga mal. Y esa señora fue a tener la guagua, y la guagua le nació chica, flaca y con problemas del pulmón. ¿Quién le devuelve la salud a esa guagua? Entonces, usted hoy día, que lo está escuchando, se da por advertida, de manera que en 15 años más no me diga, uy, nadie me dijo. Se lo estamos diciendo y de modo entretenido y simpático, pero la cuestión es grave. Sí, es grave. Y es grave porque están todas estas industrias y hay mucha plata, lo que decías tú, y hay mucho poder y mucha coima. Entonces, volvamos a comunicarnos. Ahí decían, claro, si le pregunto a mi abuelita me va a decir que le dé una galleta para que se tranquilice. Ni siquiera las abuelitas también te decían un vaso de agua. Tenían con azúcar, ¿te acuerdas? Si tú estabas nerviosa, tenían clarísimo, clarísimo, sin ningún estudio, que el azúcar calma. Fíjate, esa sabiduría como de campo. Yeah. Ahora, entonces, les cambiamos el tema. En los niños pequeños, 2 días, en los de 8 a 12, 1 mes, y ya después, largo plazo. Así que, niños chicos, problemas chicos. Ahora, ojo, con los niños de 13 años en adelante, me pasó cuando yo recién empecé a dar charla, que por eso yo soy bien enfática, de 13 en adelante no puedes quitarlo todo si no es con ayuda, porque me pasó que unas 5 o 6 mamás dijeron, no, llegué a mi casa y al de 15 le dije, chao, esta cuestión se acaba, la voto, y me dijeron, si tú me quitas lo único que me da alegría en la vida, yo me suicido. Sí, pues, entonces, estamos hablando de cosas súper graves. Obviamente no es la culpa del videojuego. Las pantallas interactivas de los videojuegos son acelerantes y agravantes de problemas mentales que venían de antes. Ya si en el fondo el juego de video es un escape que te cambia la arquitectura cerebral, ese es otro cuento. Pero que el cabro se te vaya a suicidar porque tú le pagaste el Fortnite, no. Ya, entonces, con los pequeños, que son los que han tenido este déficit de estimulación en la pandemia, los pandemials, ¿qué hacemos? A mí me dicen, Carolina, ¿pero qué hago si es que voy a un restaurante con mi guagua de 1 año? La única forma de que se quede tranquila es con tablet. No lo lleve al restaurante, pues, si es que un niño de 1 año no tiene nada que hacer en el restaurante. Primero sale caro y uno va al restaurante a comer rico, a conversar, y el niño de 1 año no quiere caminar, correr, investigar. Entonces, es no entender cómo funciona el cuerpo de un niño que no está diseñado para estar sentado en un restaurante por 1 hora y media. Entonces, con mis niños no iba a restaurante, fuimos a restaurantes más grandes. Claro, ahí hay una relación muy culposa de los padres hoy día, porque trabajamos tanto, estamos nosotros también en esta rueda, la serie, mal alimentados, y sin espacio para aburrirnos tampoco, porque tampoco sabemos cómo manejar el aburrimiento. Hemos hecho tanto para eso que hoy día hasta los autos tienen pantalla. ¿Te acuerdas que uno viajaba antes y iba contando autos, iba viendo el paisaje, escuchaba a los papás desde que se subía el auto hasta que se bajaba? ¿A qué hora vamos a llegar? ¿A qué hora vamos a llegar? Falta mucho tiempo. Hoy día, ¿y sabes qué? Mira, aquí yo les voy a contar una historia, cómo el aburrimiento te sirve para llegar a cosas más importantes. O sea, mis abuelos vivían en Rancagua. Entonces nosotros siempre, muchos fines de semana, los íbamos a ver en auto y pasábamos por, no me preguntes cuál carretera, pero la carretera de Santiago a Rancagua. Y habían muchas viviendas sociales. Y a mí me encantaba mirar los departamentos, si tenían ropa tendida, no tendida. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué hubiera sido de mí si yo hubiera nacido ahí? Y olvídate las conversaciones buenas con mis papás, con mis abuelos, por el hecho de ver esas viviendas sociales. ¿Qué hubiera sido de mí? Entonces, viendo una película, no me nace ese cuestionamiento. Entonces, los niños se conocen a sí mismos cuando están haciendo nada. Y hoy día, como no tienen ningún minuto de hacer nada, no se conocen a sí mismos. Y lo que a mí más me parte el alma es en una parte de la charla, cuando yo hago las charlas presenciales, que les pregunto a los niños, ¿qué es lo que a ti más feliz te hace? No sé.
pero ¿cómo no sabes? O sea, cuando te despiertas en la mañana y dices, esto me hace feliz, esto lo quiero hacer. No sé, y los papás se desfiguran. O sea, que una niñita de 11, 12 años no sepa lo que la hace feliz, la deja en un terreno fértil, porque como el cuerpo va a buscar placer, porque el cuerpo está diseñado para buscar placer, va a agarrar el primer placer que le ofrezcan, porque no sabe qué le da placer a ella. Si yo sé que me da placer pisar hojitas de otoño, voy a ir a pisar hojitas de otoño. Si yo sé que me da placer pintar, voy y pinto, o leer. Pero si los niños no saben qué los hacen felices, es porque no se conocen, y no conocerse es grave. Es gravísimo, y también en padre, yo en el tema de la alimentación de repente me dicen, pero si comer es el placer de la vida, si tú me quitas algo dulce me muero. Y yo, o sea, tenemos un problema grave, porque si yo te quito algo dulce y tú mueres, y es el placer que tienes en tu vida, bueno, vamos a hablar de cuáles son los placeres en tu vida. No vamos a hablar si comes más o menos carbohidratos y todas esas cosas. Entrar en la conversación profunda, como lo que hemos hecho ahora. Y esta firmeza que cuesta tanto en Chile, porque tenemos esta idea como que podemos dañar al niño si es que no le damos todo lo que quiere. Sí. O sea, el ejemplo que Y el siempre me daño da mi mamá. O sea, cuando tú vas a cruzar la calle, no le preguntas a tu hijo, ¿me quieres dar la manito o no? Se cruza, y no estoy diciendo, dame la mano, no. Pero la calle se cruza de la mano de la mamá. Y después tú enseñas que hay que mirar para los dos lados, para darle alas, para que en un tiempito más el niño cruce solo. Pero cuando son chiquititos, tú das la mano y la das firme. Entonces, eso es lo que yo siento que muchos papás, en este cariño inmenso, piensan que hay que preguntarle todo al niño, y eso al niño le produce inseguridad. Porque si la mamá me pregunta, angustia, si la mamá me pregunta dónde me estaciono, qué quieres de almorzar, qué quieres hacer ahora, la persona que debiera cuidarme no me cuida, soy yo el que da las directrices, y esa angustia, yo lo veo en el jardín, genera niños tan temerosos. Yo le digo, se soluciona con un cambio de switch, decirle a la mamá, porque te quiere y te cuida, te da esta comida hoy día. Me estaciono, a mí siempre me alega, porque yo soy muy ñurda, entonces yo siempre me estaciono al último, lo más lejos posible, porque me cuesta estacionarme. Mi hijo me alega, mire mi amor, cuando usted maneje, verá dónde se estaciona, pero a la mamá le cuesta estacionarse, por lo tanto siempre me estaciono lejos, deal with it, y se camina, y mientras caminamos conversamos. Es que esto que dice la Carol es muy importante, porque finalmente es rayar una cancha y decirle, mira, esta es tu cancha, tú puedes jugar aquí y puedes ser libre aquí. Entonces, si no, es el niño el que tiene que entender dónde están los límites y los tiene que construir, y ahí creamos estos pequeños tiranos, porque después, mamá, no quiero comer, no, es que a mí no me gusta esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿No se lo come, por ejemplo? Pongo otro caso más, voy a volver al tuyo de comida, capaz que se me olvide, pero no importa. No, pero dale eso. La droga, perdón, la dopamina es el juego, la comida, es lo mismo. No, pero por ejemplo, una niñita en mi jardín hace muchos años, yo estaba recién trabajando, la mamá le preguntó a la niñita si se quería poner el cinturón. Esto es antes de la ley, la niñita ya salió a la universidad, o sea, hay muchos años atrás. La mamá le dijo, ¿te quieres poner el cinturón? No, mamá, porque me aprieta. Ok, no. Y la mamá chocó, un choque tonto, o sea, no fue un choque grave ni nada, y la niña estuvo en coma en la clínica un mes, derrame cerebral y todo, porque la mamá no quiso ponerle el cinturón. Y le ella no quiso ponérselo. Porque la niñita no quiso, ¿ya? Entonces, hay cosas que yo siempre le digo a mis hijos, no te estoy preguntando, la mamá te está diciendo, ¿ya? Y si el niño no almuerza un día, no le va a pasar nada. Gracias. No pasa nada. Y va a llegar con hambre a la nada. siguiente comida, y eso le va a enseñar el valor de esa comida. Y lo mismo con los tablets. Tú, con respecto a las pantallas en lo concreto, ¿recomiendas sacarlas del todo en los niños más de pequeños? la edad, yo siempre digo, o sea, depende de qué tecnología, con qué fin y para qué edad. Si tú me dices que el niño de octavo básico tiene que hacer una tarea en Word, maravilloso, ¿ya? Si tiene que buscar alguna información, espectacular. Si el problema, no, a ver, ni PowerPoint, ni Excel, ni Word fueron diseñados para generar adicción. Nadie se despierta en la mañana y antes de hacer pipí, ¡oh, quiero hacer una planilla Excel! No, pero antes de hacer pipí agarras el teléfono para ver tu Instagram, ¿ya? Entonces, por eso te digo, no está diseñado para generar adicción. Entonces, si es para un trabajo escolar o académico, supervisado, está todo bien. Ahora, el problema es que los niños se meten a Google Classroom, hacen la tareita y después les llega por Hangout la invitación con un link a un videojuego. Ese es otro problema.
¿ya? Entonces, y uno tiene que estar ahí, tiene que supervisar y tiene que enseñar. O sea, mis niños cuando eran las clases online sabían que el computador era de 8 a 12 que tenían clase y la mamá igual venía y yo veía que estuvieran bien y cumplieron todo y a las 12 se apagaba y para la calle, andar en Tal cual. bici, a jugar a la pelota, a pasear el gato, me da lo mismo, a jugar. ¿Ya? A Y eso, aburrirse, aburrirse. Ahora, porque del yo cambié aburrimiento surge el la mensaje, ¿eh? creatividad, ¿no? Claro, yo lo cambié, porque como yo siempre estoy con Mr. Brain, que es mi calavera con cerebro, ya mis ¿Ya? niños no me hacen la pregunta, porque ya saben la respuesta, pero cuando eran más chicos, mamá, estoy aburrido. Maravilloso que esté aburrido. Use el cerebro que lo tiene adentro del cráneo. Úselo. Y empiezan a ver, ya, voy a ir a pintar, no sé qué. O sea, un niño chico no puede estar sin hacer nada 2 horas. Eso no es natural. Ningún niño se va a quedar parado sin hacer nada 2 horas. Va a buscar algo que entretenerse. Ahora, ese algo en que Es que ahí entretenerse, aparecen las maldades, y eso es lo que los las papás quieren mal, evitar. ya, po, es que los papás no quieren maldad. No quieren la maldad, pero la maldad es armar cosas, subirse. Bueno, ahí uno tiene que estar. Lo que pasa es que los papás, muchos, entre que no quieren y no pueden, o qué sé yo qué, ya, chao, pásale el tablet para que se quede tranquilo un rato. Y aquel que no tiene esa posibilidad, ¿qué hacemos? Como Porque sociedad, también vivimos en una sociedad donde eso sucede, que hay personas que tienen 2 o claro, 3 pero es trabajos. que eso es lo que tenemos que exigir nosotros los ciudadanos, cambios importantes. O sea, en otros países, o sea, yo veía como en Finlandia existían los centros comunitarios, Sí, donde donde los vivimos. niños después del colegio sigan a estos centros comunitarios a talleres de arte, obras de teatro. O sea, la sociedad te provee, ya que mamá y papá no pueden estar en la casa. Entonces, nosotros como ciudadanos, que somos los que elegimos a los que nos gobiernan, bueno, exijamos, ya que los colegios tengan a lo mejor actividades después de clase, los jardines infantiles, pero los centros deportivos, lo qué sé yo, los estadios, o sea, hay mucha Están infraestructura, pelados hoy pero día. faltan ganas. ¿Te acuerdas que, no sé, yo soy de ascendencia palestina, por lo tanto el Estadio Palestino era un lugar donde pasaba de todo? Hoy día está pelado, está en la quiebra, nadie va. No. Va muy poca gente, van a jugar la pichanga los hombres dominguera, un par de niños van a jugar tenis, pero esa Entonces vida, imagínate la instalación, y ese queda en Las Condes, ¿o no? sí, Vitacura. al lado del Alto Las Condes. Al lado de Las Condes. Entonces imagínate que la municipalidad lo arriende y haga talleres, obras de teatro, hay con buses, te fijas que los lleven de los colegios en la tarde para allá, pero eso requiere querer cuidar la infancia y adolescencia, pero como no votan que lata, ¿para qué me va a hacer caldo de cabeza? Chao, pásale un tablet. Me dio mucha pena cuando yo llevaba a mis niños al dentista y la dentista tenía mesitas con cosas para pintar y juguetes. Y ahora la remodeló en pandemia y ahora la consulta está preciosa, blanca y con tablet pegado en las paredes. Entonces, eso es más fácil. Entonces, es más fácil, ok, yo Y es trabajo todo cool, el ¿no? día. Porque además, ¿Cómo? qué cool, ¡Qué que cool! tengo ¡Qué cool! súper cool. Entonces, Mira cómo mi imagínate, hijo abre, saben si tú, todo, sabe cambiar si tú todo. dices que el Estadio Palestino está por quebrar, imagínate con No, no toda tengo la... idea, pero no hay No, no, nadie. no. Ya, pero la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes que tiene, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Es un Entonces, pero bosque. todo, a ver, la autoridad, ya sea municipal o de gobierno, no va a hacer nada si nosotros como ciudadanos no nos organizamos para exigir. Ya que son los movimientos ciudadanos, o sea, un grupo de mamás que pidan, por favor, necesitamos esto, lo otro, exijamos para que los políticos digan, aquí hay un interés, puedo ganar un par de votos, y organicemos cosas. Eso en Europa pasa. Ya la gente se organiza, exige para que los niños disfruten. Piensa que en Dinamarca, recién a los 17 años, el 60% tiene smartphone. Aquí en Chile, el ¿A qué edad, perdón? 100%. A los 17 años, smartphone, porque es una sociedad que estudia neurociencia, pone las reglamentaciones, las leyes, etcétera, etcétera, y les enseña a los papás y los cabros tienen cosas que hacer. Y piensa que en el verano tienen el día más largo, pero en el invierno a las 4 de la tarde están oscuros, entonces hacen muchas actividades, entonces acá o es lata o es dejación o no sé, pero exijamos, ahora que tenemos elecciones, exijamos eso. Y también cosas cotidianas, perdón, pero no tiene que ser tan elaborada la actividad del niño. Recuerda que los niños antes en el campo, bueno, los que no eran explotados, digo, cuando uno era chico iba a la casa de los abuelos en el campo, hacía las labores y era lo más entretenido que hay. En la casa también, vaya, haga la cama, de ahí, como incluirlos en la dinámica familiar y en los deberes familiares también. Exacto. Entonces, pues te digo, o sea,
hay una rara mezcla de que tiene que estar estimulado, o sea, tiene que estar haciendo algo. Bueno, entonces ese algo, hágalo partícipe, como tú dices, bueno, limpie los vidrios, no sé, pero es que, ay, no, que se va a traumar. ¿De a dónde que se va a traumar? Es que ese es el miedo. Yo creo que hay que perderle el miedo Al trauma. al trauma, porque yo siempre les digo a los papás, sí, pero es que el castigo, que esto no, que sí, que yo leí en el libro, ya, pero espérese, hay un montón de libros que están escritos para padres que son de verdad violentos. Sí. Hay una gran mayoría que no, que se queda en el miedo porque se informa y se llena de miedo también. Y eso también es responsabilidad de uno. Yo hago harta psicoeducación y hago estas cosas porque me encanta estar relacionada con gente como tú, pensar, repensar la realidad y construir un futuro mejor para los niños, pero no podemos vivir en base a la culpa y quedarnos en ese entremedio donde finalmente el niño se educa solo, ¿no? Sí. Y empieza a poner él mismo los límites. Sí, además que yo también me acuerdo de un súper buen consejo de mi mamá, cuando mi hija era, no sé, pues todavía no caminaba, me dijo, corral de madera. El corral de madera, porque no las camitas estas como graco porque se resbalan. En cambio, el corral de madera, los niños se agarran de los barrotes, entrenan, suben y bajan y se aprenden a entretener mientras yo podía hacer orden en el departamento. ¿Ya? Entonces yo estaba ahí, la guagua me miraba, le hacía qué sé yo qué y podía hacer otras cosas, porque claro, si la guagua la dejo sola, claro, se puede matar, te fijas, corral de madera. Pero hay gente que me dice, uy, pero qué carcelaria. No, no es cárcel, es aprender voy a jugar ahora con mi librito, voy a jugar, es empezar a entretenerse. Es que hay una generación de padres que piensa que todo lo que es educar, todo lo que implica educar a un niño es restringirlo. Que ponerle límites es hacerle daño, es no darle más posibilidades, y es al revés. Un niño, yo me estaba acordando del ejemplo que dabas tú de las posibilidades de darle a elegir todo. Es como esos niños de 3 años que el papá o la mamá lo lleva a una heladería y ve todos esos colores y le dice, ya, elige uno. Y el niño, uno lo ve y angustiadísimo porque los elegiría todos, pero no tiene idea qué es cada cosa, y el papá se enoja. Le dice, ya pues, pero ¿cuál van a elegir? Tiene 3 años, viejo, muéstrale que este es de chocolate, este es de frutilla, suficiente. No, pero es que tienen que ser capaces de elegir. Tiene 3 años, ¿cachai? Y para algunas cosas son grandes y para otras son muy chicos. ¿Ya? Entonces, por eso digo, las exigencias cuando a mí me dicen, ya, pero aquí el niño no habla nada y tiene 3 años y medio. Yo digo, a ver, la evidencia dice que un niño sano, querido, bien alimentado, debería decir 300 palabras a los 2 años, y a mí nunca me llegan niños con 300 palabras a los 2. Y si no tiene 300 palabras es porque no le leen, no le hablan. Entonces, háblele, porque después exige Bueno, que le el vaya bien. vocabulario en Chile también, no sé cuántas Sí, pues, palabras pero tiene un adulto en Chile. sí, y después le exigen que le vaya bien en el examen de admisión al colegio, siendo que nunca le han hablado o le han leído cuento. Entonces, por eso digo, es como esperar y después exigir como metralleta. Entonces, los gringos dicen sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Qué bueno. Con eso quiero liberarte porque ya estás trasnochando. Me Pero quedaría está muy buena la conversando con... conversa, me encantó. Sí, me encantó. Yo me quedaría conversando contigo horas sobre educación emocional, que creo que es tan importante Sí. tanto para los padres como para los niños. Así que es complementario lo que estamos haciendo. Y me encantó tenerte y a ver si podemos coincidir alguna otra vez. De todas maneras, muy presencial, ahí nos tomamos un té Sí, y verde. hacemos unas cosas ahí en tu jardín para educar Feliz, a los feliz, feliz. padres y también educarnos nosotras y compartir Sí. conocimiento. No, Que muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y como tú decías al principio, no sacamos nada con decir sí, qué buena estuvo la charla. Díganos qué va a ser distinto a partir de mañana, aunque sea una o dos Mira, cosas. dejémosle un desafío, que ¿Ya? nos pongan en los comentarios de la charla qué van a hacer, con qué se quedó. Maravilloso. Pensamiento crítico, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya, ¿qué piensa usted de lo que dijimos? ¿Nos encuentra unas pelotudas? ¿Nos encuentra que estamos bien? Piense, reflexione. ¿Y qué va a Maravilloso. hacer en lo concreto? ¿Qué cosa distinta va a ser a partir de mañana mismo? Porque los niños están durmiendo, así que no lo puede partir hoy día. No, y además, yo siempre doy esta tarea. Y además, mientras lo haces, ve qué sientes. Porque si voy, le quito el tablet y me angustio, ya, pero veamos qué te angustia. No es, me angustio y se lo devuelvo. No, no, espérate. Si tú estás haciendo lo correcto, vamos a entender qué te pasa que te da culpa, qué te pasa que te angustia, qué hay ahí, qué creencia hay arraigada que te impide hacer lo que tú sabes en el fondo que está bien. Sí, Porque en el fondo uno sabe. sí.
Muchas gracias. Besito. Un abrazo, un gusto y Chao. muchas gracias a ti. Gracias. Que duerman bien. Chao. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Besitos.